Bueno, buenas noches. Vamos a dar comienzo a la quinta reunión científica. Bueno, comenzamos entonces con asuntos centrados. Buenas noches. Bueno, en el día de la fecha queremos informar las dos nuevas unidades de mastología acreditadas, que son el Hospital Durán y el Polo Sanitario de Córdoba. Además se informa nuevo miembro titular y acreditado en imagenología, que es la doctora Florencia Londra, y como miembros adherentes, doctores Augusto Alba y Federico Díaz. Además queremos informarles sobre el curso de abordaje integral luego del cáncer de mama, que se realizará el 28 de octubre en una modalidad mixta presencial y virtual, en la sede de la SAM, cuyos directores son la doctora Carola Aleman y el doctor Claudio Levit. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar entonces, como lo estamos haciendo todos los últimos jueves de cada mes en la reunión. Empezamos con casos clínicos y esta vez va a estar a cargo del Hospital Fernández, así que le invitamos a la doctora Caterina Álvarez para comentarlo. Gracias, Cati. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Caterina Álvarez, soy residente de mastología del Hospital Fernández y hoy vamos a presentar un caso clínico que lo titulamos como metástasis axilares contralaterales en cáncer de mama, enfermedad sistémica, carcinoma oculto o progresión locorregional. Bueno, sabemos que las metástasis de los ganglios axilares contralaterales, MAC, en cáncer de mama son una condición poco frecuente y tienen una incidencia entre el 1.9 al 6%. Su presentación puede ser sincrónica o metacrónica, con o sin recurrencia local del cáncer de mama contralateral. Se pueden presentar en diferentes situaciones clínicas, como es la diseminación sistémica de un cáncer de mama primario, la extensión locorregional de un cáncer de mama contralateral, la metástasis de carcinoma oculto primario ipsilateral y las metástasis de tumores extramamarios. Según la octava edición del TNM, las MAC se clasifican como metástasis a distancia, sin embargo, su pronóstico parecería ser mejor que el de las pacientes con enfermedad sistémica, y su estrategia terapéutica óptima no está bien definida, por lo cual su abordaje debe ser individualizado. Nuestro objetivo fue reportar con un caso clínico la estrategia terapéutica individualizada de una paciente con antecedente de cáncer de mama y metástasis axilares contralaterales metacrónicas. La paciente es la paciente FEA de 75 años, ella consultó por primera vez a nuestro servicio en diciembre del 2019, cuando tenía 73 años. Al examen físico presentaba en mama izquierda, cuadrante inferior interno, un nódulo de 78 por 70 milímetros, la mama contralateral, axilas, bilaterales y huecos supra- e infraclaviculares eran negativos clínicamente. En las imágenes se evidencia mama izquierda, cuadrante inferior interno, retroareolar, un nódulo irregular y espiculado de 29 por 32 milímetros, y dos ganglios axilares homolaterales con pérdida de la relación corticular de 6 milímetros. En la resonancia en el mismo cuadrante se evidenciaban dos nódulos espiculados de 46 por 26 milímetros y 20 por 12 milímetros con realce heterogéneo y retracción del complejo areola-pezón. En la axila izquierda se evidenciaba un ganglio de 9 milímetros con pérdida de la relación corticular. Se realizó la punción histológica de mama izquierda, cuadrante inferior interno, que informó un carcinoma invasor en ST, GH3N3M2, con receptor de estrógeno 95%, progesterona 50%, HER2 una cruz y el Ki67 de 40%. Además se realizó una bafa axilar, cuyo informe fue una citología negativa para TIPIA. La paciente se hizo estudios de estadificación, tanto el centellograma como la tomografía no informaron secundarismo. La paciente realizó una adyuvancia con esquema C/4 más paclitaxel por 4 ciclos y clínica e imagenológicamente presentaba enfermedad estable con una reducción del 25% del tamaño tumoral. Se realizó la intervención quirúrgica, una mastectomía radical modificada de mama izquierda, cuyo informe anatomopatológico se observó un carcinoma invasor en ST, GH3N3M2, con un tamaño tumoral de 6.5 centímetros, con compromiso tumoral de piel del pezón, invasión linfovascular positiva, los márgenes eran libres, y la axila presentó 9 de 19 ganglios con macrometástasis con compromiso periganglionar. La inmunistoquímica informó receptor de estrógeno 97, progesterona 30%, HER2 una cruz y el Ki de 20%. Posteriormente realizó radioterapia del lecho de mastectomía y fosa supraclavicular y en enero del 2021 comenzó con anastrozol, adyuvante.
La paciente permaneció con un intervalo libre de enfermedad de 1 año y en octubre del 2021 al examen físico presentaba una adenopatía axilar derecha de 2 centímetros, dura y móvil, la cual se evidenció en las imágenes, en la mamografía como un ganglio aumentado de tamaño, por ecografía medía 19 por 14 milímetros con ecoestructura alterada, y en la resonancia se evidenciaban 2 estructuras alteradas de 18 y 17 milímetros by RAD4. Se realizó la punción histológica de este ganglio axilar, que informó una infiltración por carcinoma de probable origen mamario con receptor de estrógeno 85, progesterona 0%, HER2 una cruz y Ki de 25%. Le realizamos un PET como estudio de estadificación, el cual informó un incremento de captación de adenopatías axilares derechas y no se informó alguna otra captación patológica. Se presentó un ateneo multidisciplinario y se decidió realizar linfadenectomía axilar derecha. Se realizó la intervención quirúrgica, intraoperatorio, se constató una formación interpectoral de 2 centímetros, la cual también se resecó, y el informe anatomopatológico diferido informó una metástasis de carcinoma en uno de 17 ganglios sin extensión extracapsular. El nódulo interpectoral se informó como una macrometástasis ganglionar, y la inmunohistoquímica informó un receptor de estrógeno 95%, progesterona 2%, HER2 una cruz y Ki 67 de 40%. Lo que vemos en la foto es el nódulo interpectoral. Como bien sabemos, las metástasis axilares contralaterales son una condición poco frecuente y su origen es controvertido. Si bien el drenaje linfático mamario se dirige principalmente a la axila ipsilateral, entre el 20 y el 57% se puede presentar un drenaje aberrante dado por la redirección a otras cadenas ganglionares, como la mamaria interna y la axilar contralateral. Los tumores voluminosos, el extenso compromiso axilar ipsilateral, el antecedente de cirugía axilar e irradiaciones previas son factores asociados a la interrupción del flujo ipsilateral. Según la 8ª edición del TNM, las metástasis axilares contralaterales se clasifican como metástasis a distancia. Sin embargo, la evidencia retrospectiva nos sugiere que las MAC podrían tener un comportamiento distinto a la enfermedad diseminada y clasificarse más apropiadamente como enfermedad N3. Nash y colaboradores estudiaron 94.000 pacientes del National Cancer Database, las cuales se clasificaron en 3 grupos: las pacientes con MAC, las pacientes con cáncer de mama locorregionalmente avanzado y pacientes con enfermedad sistémica. Los 2 primeros grupos fueron tratados con intención curativa y se evaluó la supervivencia global a 5 años, de las cuales se evidenció que las pacientes con MAC tuvieron una supervivencia del 65%, las pacientes con cáncer de mama locorregionalmente avanzado de 58% y las pacientes con enfermedad sistémica del 22%. Magnon y colaboradores también estudiaron 47 pacientes retrospectivamente que presentaban MAC metacrónica, las cuales fueron tratadas con cirugía, terapia sistémica y radioterapia. La supervivencia global a 5 y 8 años fue de 72 y 61%. Igual que Sang y colaboradores, que también estudiaron 60 pacientes de forma retrospectiva que presentaban MAC metacrónicas, se evaluó la supervivencia global a 5 años y se evidenció que las pacientes con MAC aisladas presentaban una supervivencia del 67%, lo cual fue mejor que las pacientes con enfermedad sistémica y similar al de las pacientes con enfermedad N3M0. Se observó que en las pacientes del grupo MAC que fueron tratadas con cirugía axilar, la supervivencia mejoró y comparadas mejoró significativamente con las pacientes no operadas. Además, la radioterapia axilar también mejora la supervivencia global, pero sin diferencias estadísticamente significativas. Podemos concluir que en la actualidad las metástasis axilares contralaterales son consideradas metástasis a distancia, aunque la evidencia retrospectiva muestra que su pronóstico es comparable al de la enfermedad locorregionalmente avanzada. Un estudio exhaustivo para descartar el compromiso de otros órganos es fundamental a la hora de decidir el abordaje terapéutico, y cuando se constata el diagnóstico de MAC en ausencia de mayor enfermedad sistémica, el abordaje con intención curativa en lugar de paliativa parece mejorar el pronóstico y estaría ampliamente justificado. Esos son los integrantes de nuestra unidad de mastología. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Caterina Álvarez. Queda en consideración el caso clínico, si quieren hacer alguna pregunta. A mí no me quedó claro si le hicieron un tratamiento sistémico después a esta paciente. Posterior al segundo tratamiento quirúrgico, no. La paciente comenzó con adyuvancia con exemestane y también se iba a evaluar la radioterapia axilar posterior, pero tratamiento sistémico. Y el tratamiento sistémico no lo implementaron porque tenían un solo ganglio comprometido. Exactamente. O sea, que si había más ganglios, por ahí se podía considerar una
otra segunda línea de quimioterapia? Sí, igual está el doctor Bustos también presente, que es nuestro oncólogo, así que sí, ¿quieres decir algo? Buenas noches a todos. Este tema fue discutido en la decisión posterior. La verdad que es muy complejo abordarla a esa paciente como una enfermedad sistémica, si bien técnicamente lo es. A la hora de instaurar un tratamiento de primera línea, probablemente con algún inhibidor de ciclina y hormonoterapia, uno técnicamente tendría que tener enfermedad medible como para ir valorando la eficacia terapéutica. Como no teníamos enfermedad medible y dado el relativo mejor pronóstico que tenían este subtipo de pacientes, optamos por hacer una segunda adyuvancia si se quiere, por eso rotamos el inhibidor de aromatasa y no intensificamos un tratamiento con inhibidor de ciclina, por ejemplo, porque también no íbamos a tener algo para objetivar la eficacia del tratamiento, ni tampoco un tiempo estimado del mismo. Claro, sí, parecería como que uno se queda corto, ¿no? Si hace un tratamiento hormonal nada más, porque estos serían predictores de enfermedad sistémica. Si bien es una metástasis contralateral, una enfermedad sistémica, estaría por ahí el miedo a que pueda llegar a ser algo a nivel visceral, principalmente, que sería más, agravaría su pronóstico. Entonces, por eso yo preguntaba si no era necesario hacer algo más, pero bueno, voy a decir que al no tener algo medible, uno no puede instalar un tratamiento. Sí, es que en realidad la respuesta no está, es un caso a caso esto. También hay que poner en la balanza la toxicidad que le íbamos a aportar con un tratamiento combinado. Y en el post, las estrategias terapéuticas en caso de recaída de esa paciente, ¿no? Porque uno se plantea, uno empieza con inhibidor de ciclina y rota el inhibidor de aromatasa, pero técnicamente, como ella progresa intra-tratamiento, intra-inhibidor de aromatasa, uno tendría que ir a otro partner hormonal que ya sería fulvestrant. Y sería asociar fulvestrant con inhibidor de ciclina, y ante una eventual progresión, uno queda sin agentes hormonales para tratar. Entonces ya tendría que ir probablemente un tratamiento, una línea de quimioterapia, lo cual, bueno, pensando un poco también en el pronóstico y en las posibilidades terapéuticas a futuro, es que también consideramos esa opción terapéutica de ir con inhibidor de aromatasa monodroga. Sí, esa otra pregunta que tenía era por qué habían elegido otro inhibidor de aromatasa y no habían cambiado. Bueno, ¿alguna pregunta más? Muchísimas gracias, doctora. Felicitaciones. Gracias. Bueno, el primer trabajo para lectura de hoy es Evaluación y pronóstico del carcinoma mucinoso de la mama, unidad de mama esto es el IMGO de Córdoba, doctores Espeche, del Castillo, Gorostiaga, Garelo, Martelotto, del Castillo, es Soledad y Andrés. Lo presenta doctor Espeche. Adelante. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Matías Espeche, estoy en formación en la unidad de mama de Córdoba, IMGO, a los quienes aprovecho para saludar y darle gracias por la oportunidad. También quiero agradecer a la doctora Calvo Florencia, que ha sido la tutora de mi trabajo. Yo voy a hablar sobre la evolución y pronóstico del carcinoma mucinoso de mama. El carcinoma mucinoso es totalmente infrecuente, tiene una frecuencia de entre el 1 al 6% de todos los cánceres infiltrantes de la mama, también llamado coloide, y se divide en dos subtipos histológicos, el carcinoma puro y el carcinoma mixto. El puro consiste en tejido tumoral que libera mucina extracelular en más del 90% del tumor. Podemos también tener otras definiciones en las cuales dicen que el tumor puede representarse
puro si tiene presencia de más del 50% de mucina extracelular. Y el mixto contiene abundante componente epitelial ductal infiltrante sin mucina. El subtipo histológico mucinoso puro es raro y las pocas cifras descritas en la literatura demuestran un comportamiento generalmente indolente con buen pronóstico a largo plazo. El objetivo de este trabajo primario fue describir las características clínicas y demográficas de las pacientes que tuvieron tumores mucinosos. El objetivo secundario fue comparar dichas variables entre los dos subtipos, mucinoso puro y mixto, y también describir los eventos y la sobrevida a largo del seguimiento de las mismas pacientes. Este es un estudio descriptivo, observacional y retrospectivo que se evaluaron 42 pacientes con diagnóstico de carcinoma mucinoso de mama operadas en IMGO, aportadas por la base de datos de la historia clínica y de las anatomías patológicas. El periodo comprendido del estudio es desde enero del 2001 a marzo del 2020. Los criterios de inclusiones fueron pacientes con carcinoma mucinoso, puros o mixtos, a donde tomamos el corte del 50% o más de la mucosecreción, un seguimiento mayor a los 12 meses y un diagnóstico y tratamiento realizado por el mismo equipo médico. Se excluyeron 4 pacientes y obtuvimos un total de un N de 38. En el análisis estadístico utilizamos la prueba chi cuadrado, estadístico exacto de Fisher, la significación es lo usual del P menos de 0,05, la prueba T de Student para muestras independientes con significación unilateral y la prueba no paramétrica de Matt-Whitney. Se realizó un análisis de supervivencia de Kaplan-Meier utilizando curvas de supervivencia y se compararon las mismas realizando la prueba de log-rank. En esta tabla pueden observar las diferentes variables y en la columna de la izquierda el grupo de los carcinomas mucinosos puros y a la derecha los carcinomas mucinosos mixtos. Con respecto a los puros, la edad promedio de presentaciones de 54.23 años, con un tamaño tumoral promedio de 1,84 centímetros. En cuanto al estado ganglionar, negativos el 83% y negativo y positivo en un 16%. El grado nuclear, tanto el intermedio como el bajo, son los más frecuentes en un 38.7%. Con respecto a la inmunohistoquímica, los luminales son los más frecuentes en un 87%, triple positivos en un 9% y los triple negativos en un 3%. Invasión linfática no presentaban en un 90% de los casos. Y el tratamiento conservador fue el más frecuente en un 74% y la mastectomía en un 25%. En el grupo de los mixtos tenemos la edad promedio de 58 años con un tamaño tumoral de 2,4 centímetros. El estatus ganglionar fue negativo en el 71% de las pacientes y 28% con axilas positivas. El grado nuclear más frecuente es el bajo en un 57%. Aquí también los luminales fueron los más frecuentes en un 57%. La invasión linfática se presentó en un 42% de las pacientes y la cirugía conservadora fue la más frecuente en este grupo también en un 71% y las mastectomías se realizaron en un 28%. En cuanto a la hormonoterapia, las pacientes del grupo de los puros recibieron hormonoterapia en un 93%, quimioterapia se realizaron en un 29%, la radioterapia estuvo presente como tratamiento en el 90% de las pacientes con un seguimiento de 84 meses, donde tuvimos una recaída local, 2 recaídas sistémicas y 3 pacientes fallecidas en este grupo. Con respecto a los mixtos, el 100% fueron tratados con hormonoterapia. Hay 2 pacientes de los cuales no tenemos información en este punto. La quimioterapia fue positiva en el 42% de los casos. La radioterapia recibieron tratamiento en el 85%, con un seguimiento de 74 meses, sin eventos, sin recaídas locorregionales, sistémicas ni pacientes fallecidas en este grupo. Del total de los pacientes de carcinomas mucinosos, tenemos que están representadas en el 81% por los puros y en un 19% con los mixtos. En cuanto al tratamiento quirúrgico, tenemos en la columna de la izquierda que los puros recibieron tratamiento conservador en el 74% de las pacientes
y los mixtos en un 71%. Cabe destacar que la P no fue significativa y que el 100% de las pacientes que fueron a tratamiento conservador recibieron radioterapia. Con respecto a las mastectomías, en el grupo de los puros recibieron mastectomía el 25% de las pacientes, en el mixto el 28%, el 60% de estas pacientes fueron radiadas. Con respecto al estato ganglionar, en el grupo de los puros tenemos axilas negativas en el 83% y en el mixto de un 71%, sin diferencias significativas. Con respecto a lo que es la axila en los puros, fueron positivos en un 16% y en los mixtos en un 28%. Bueno, la edad promedio de los puros fue de un 54 años, con los mixtos en un 58 años, la verdad que no hay diferencias de presentación en ambos grupos, con un T promedio de 1,84 para los puros y 2,4 centímetros en los mixtos. De toda la muestra, las pacientes T1, que tuvieron tumores menos de 2 centímetros, fueron representados en un 68%, los T2 en un 29% y un T3 en el 3%. Con respecto al perfil molecular, el luminal fue el más frecuente en ambos grupos, representando el 87% en los puros y el 57% en los mixtos. Los triples positivos fueron en un 15% y menos del 5% pacientes triple negativos. La hormonoterapia en el grupo de los puros se aplicaron en el 93,5% de las pacientes y 100% en el grupo de los mixtos, siendo el tamoxifeno el de mayor uso, el más frecuente. Este es un gráfico a donde vemos representado en línea azul las pacientes con axila negativa y en color verde las pacientes con axila positiva. Podemos observar que en los 65 meses las pacientes con axila positiva hacen recurrencias en un 50% de los casos y las pacientes con axila negativa después de los 200 meses de seguimiento hacen recurrencia. En este caso tenemos una P que ha sido significativa. Tenemos que la estimación de la axila negativa es de 200 meses, la axila positiva tiene una estimación de 65% con un intervalo de confianza del 95% de la media, lo cual hace que el log rank sea significativo. Las pacientes en este grupo obtuvimos libre de enfermedad el 91% de las pacientes y pacientes con recurrencia locales o sistémica en el 8,57%. En este cuadro lo que representamos es que las pacientes menores de 50 años tuvieron 3 eventos, las que me habíamos mencionado anteriormente, las recurrencias locales y sistémicas, y en las mayores de 50 años estos eventos no estaban presentes. El log rank es de 0,07, lo cual no es una diferencia de supervivencia en este caso. Aquí podemos ver representado en verde las pacientes mayores de 50 años y en azul las pacientes menores de 50 años con respecto a la supervivencia. Y vemos que las pacientes menores de 50 años hacen recurrencia a los 65 meses y luego a los 200 meses. Cosa que no sucede en las pacientes en nuestra muestra de mayores de 50 años. Con respecto a la discusión, en nuestro estudio la media de la edad es prácticamente un poco más baja que la literatura, pero coincide en que se presenta mayor frecuentemente este tipo de tumores en pacientes posmenopáusicas. En nuestra población obtuvimos el 7% de pacientes que fueron menores de 35 años, que se relaciona, comparado con la bibliografía, algunos dicen, publicaciones hablan del 1% en menores de 35 años y otros de hasta el 12%. En cuanto al tamaño promedio, fue de 1,94 centímetros, coincide con la bibliografía donde la presentación más frecuente es de menos de 2 centímetros. Debido al tamaño de nuestra muestra no podemos realizar un análisis multivariado y determinar si el tamaño tumoral es un factor pronóstico independiente. Hay muchas publicaciones que dicen que el tamaño tumoral no sería no se comportaría, digamos, como un factor pronóstico significativo.
Pero Sabeiro, en un estudio multivariado de 11.422 pacientes, a donde ellos han obtenido tumores desde los 2 centímetros hasta los 20 centímetros, ellos refieren que puede ser un pronóstico independiente, ¿sí? Pero que tiene menor impacto que el estado ganglionar y que la edad. Con respecto a la inmunohistoquímica, en nuestras muestras la mayor frecuencia han sido pacientes con receptores de estrógeno y progesterona positivo en el 92% de los casos, que coincide con la bibliografía. Las formas puras tuvieron un compromiso del estado ganglionar de un 25%, las mixtas en un 28%. Según la bibliografía, las metástasis axilares se dan entre un 2 al 14%, y el estudio multivariado de Sabeiro obtuvieron 12% de pacientes con compromiso axilar. Los estudios demuestran la importancia del estadio ganglionar como predictor de pronóstico y de periodo libre de enfermedad. Como ya sabemos, la posibilidad axilar correlaciona con mayor riesgo de metástasis a distancia. En el subgrupo de los tumores mucinosos puros, obtuvimos 3 pacientes fallecidas, lo cual podría no ser coincidente con lo publicado en la bibliografía, y nosotros atribuimos a que esta diferencia es por el pequeño número de la muestra y porque dentro de la muestra los más frecuentes eran los pacientes con mucinosos puros, sin dejar de lado que las 3 pacientes eran menores de 50 años. Como conclusión, en la muestra podemos observar tumores con tamaño menor a los 2 centímetros, con axila negativa en mayor frecuencia, con mayor frecuencia del inmunofenotipo luminal A, lo cual resulta concordante con lo publicado en la literatura, y futuros estudios con mayor tamaño muestral nos van a permitir una mejor proyección del pronóstico a largo plazo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Espeche. ¿Alguna pregunta del auditorio? Pregunten sin miedo. Gente que está conectados a nivel virtual, si hay alguna pregunta. Bueno, vemos que los tumores mucinosos tienen un mejor pronóstico porque sus células están más diferenciadas, ¿no? Generalmente suelen ser HER negativo. Las pacientes que que expresaron el HER2, ¿hicieron una revisión a ver si eran verdaderos puros? No hemos hecho la revisión, pero se ha realizado tratamiento con quimioterapia a las pacientes que expresaron el HER. ¿Y le agregaron trastuzumab o doble bloqueo? Lo que pasa es que no podría confirmarlo por el tiempo en el cual está comprendido el estudio, que es desde 2001 hasta el 2020. Ajá. No tengo los datos Okay. al respecto. Y otra de las preguntas que quería hacerte es si consideraron hacer terapia extendida, ya que es un grupo etario bastante joven, si consideraron utilizar terapia hormonal extendida o todos hicieron 5 años de tratamiento hormonal. No sabría decirle si han realizado ese tipo de tratamiento extendido porque no lo hemos tenido en cuenta a la hora de cuando hemos realizado el trabajo. Bueno. Pero bueno, a Sí. futuro se puede Doctor tener Lerer. en cuenta. Sí, no vi ninguna mención a las imágenes. ¿Podés agregar algo al respecto de las imágenes y si hubo alguna diferencia entre un grupo y otro? Con respecto a la presentación de las imágenes, sí, normalmente son pacientes, los tumores mucinosos que expresan nódulos y con mayor frecuencia, pero también hay trabajos publicados en pacientes con tumores mucinosos puros que debutan con microcalcificaciones. En nuestro trabajo, digamos, nosotros no hemos hecho la diferencia en cuanto a la imagenología de presentación. No tenemos todos los datos de esas pacientes. O quizás era bueno comparar por ahí los tumores mucinosos si eran más formas redondas y los tumores mixtos tenían alguna alteración, como se ven en los carcinomas generalmente ductales. Como los ductales, exacto. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, muchas gracias, doctor. Por favor, muchas gracias a ustedes. Vamos entonces al segundo trabajo, que es enfermedad metastásica a distancia en tumores de mama T1 T2 del Hospital Italiano de Córdoba.
de los doctores Sigliotti, López, Irico, Pérez Jiménez y Caminos. Gracias, doctor. Gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Natalia Sigliotti, soy ginecóloga del Hospital Italiano de Córdoba. Nuestro trabajo se titula Enfermedad metastásica a distancia en tumores de mama T1 y T2. Los objetivos de este trabajo fueron evaluar la presentación de metástasis a distancia en pacientes con cáncer de mama T1 y T2, relacionar el tipo de metástasis con el resultado de la inmunohistoquímica y el tipo histológico, y estimar la relación entre las variables tamaño tumoral, tipo de metástasis, edad y grado histológico con la sobrevida global. Es un estudio retrospectivo, observacional y descriptivo realizado en el Hospital Italiano de Córdoba, sobre un total de 1.825 pacientes con diagnóstico de cáncer de mama, en un periodo comprendido entre enero del 2005 y junio del 2019. Se obtuvieron un total de 110 pacientes con tumores metastásicos, un 6%, de las cuales 33 pacientes tenían tumores T1 y T2, un 1,8%. Se incluyeron pacientes mayores de 18 años con biopsia de mama con diagnóstico histológico de carcinoma invasor, tumores T1 y T2 con enfermedad metastásica al momento del diagnóstico, y se excluyeron aquellas pacientes que no tenían estudios de estadificación en el momento del diagnóstico, pacientes con más de un tumor primario y aquellas pacientes que tenían recidivas locorregionales de cáncer de mama, ya sea después de un tratamiento conservador o de una mastectomía. Se estudiaron diferentes variables como el sexo, la edad, fecha de diagnóstico, tipo histológico, perfil tumoral, perfil molecular, tamaño tumoral, el TNM clínico, el tipo de cirugía que se le realizó, el tratamiento sistémico, el tipo de metástasis y la sobrevida libre de progresión y sobrevida global. Bueno, la mayoría de las pacientes tenían un tamaño tumoral T2 en un 82%, seguido de un T1 en un 18%. En cuanto al tipo de metástasis, las más frecuentes fueron las óseas, en un 91%, seguida de las hepáticas en mucho menor porcentaje, en un 6%, y las pulmonares en un 3%. En cuanto a la inmunohistoquímica, los tumores más frecuentes fueron los luminales B, dentro de ellos las metástasis óseas fueron las más frecuentes, en un 50%, bueno, seguido de los tumores luminales A, con un porcentaje de metástasis óseas de un 38%, y las metástasis viscerales se presentaron solo en tumores luminales B, HER2. Los triple negativos solo tuvieron metástasis óseas. En cuanto al tipo histológico, los tumores más frecuentes fueron los carcinomas ductales, en un 82%, seguido de los lobulillares en un 12%, y otros tipos tumorales en un 6%. Dentro de los carcinomas ductales, las metástasis más frecuentes fueron las óseas, seguida de las metástasis hepáticas y pulmonares. El carcinoma lobulillar solamente presentó metástasis óseas, al igual que los otros tipos tumorales. Dentro de las metástasis óseas del carcinoma ductal, 15 fueron múltiples y 10 únicas, y de los carcinomas lobulillares y otros tipos tumorales solo fueron metástasis múltiples. En cuanto al grado de diferenciación, los tumores más frecuentes fueron los poco diferenciados, siendo más frecuentes las metástasis óseas. Se presentaron en este tipo de tumores también metástasis hepáticas. En los tumores moderadamente diferenciados se presentaron metástasis óseas en un gran porcentaje, y las metástasis pulmonares se presentaron aquí también. Y seguido de los tumores bien diferenciados en un porcentaje mucho menor. En cuanto al tratamiento quirúrgico, a un 25% de las pacientes no se les realizó ningún tratamiento, a un 75% sí se les realizó, dentro de los cuales un 44% se les hizo cuadrantectomía con vaciamiento axilar, a un 19% mastectomía y a un 13% cuadrantectomía con ganglio centinela. En cuanto al tratamiento sistémico con quimioterapia, dentro de las pacientes con metástasis óseas, a 20 pacientes no se les realizó quimioterapia, a 10 pacientes sí se les realizó quimioterapia, y las pacientes con metástasis viscerales todas recibieron quimioterapia. Se ha visto que a mayor tamaño tumoral se evidencia menor sobrevida global, siendo los tumores con tamaño T2 los que tienen menor sobrevida. En cuanto al tipo de metástasis, las pacientes con metástasis óseas
tuvieron diferencias según se trataba de metástasis óseas múltiples o únicas. Las pacientes con metástasis únicas tuvieron menor sobrevida que las pacientes con metástasis múltiples. Las pacientes con metástasis pulmonares tuvieron una sobrevida del 100%, igualmente una sola paciente tuvo metástasis pulmonares, y dentro de las pacientes con metástasis hepáticas tuvieron una sobrevida del 50%, siendo 2 pacientes las que presentaron metástasis hepáticas. Según el grado de diferenciación, se ha visto que a menor grado de diferenciación, menor sobrevida global, siendo los carcinomas ductales poco diferenciados los que presentaron menor sobrevida. Y en cuanto al tratamiento sistémico, no se observó diferencia significativa entre las pacientes que recibieron quimioterapia y las que no la recibieron. Las que las recibieron tuvieron una sobrevida del 93% y las que no la recibieron una sobrevida del 95%. Bueno. Se han estudiado diferentes trabajos, como por ejemplo este que habla del patrón metastásico en pacientes con cáncer de mama, en donde se ha visto que a mayor tamaño tumoral hay un mayor riesgo de desarrollar metástasis. En nuestro trabajo también se vio lo mismo, ya que la mayoría de las pacientes tenían un tamaño tumoral T2, siendo un importante factor pronóstico. También se ha visto que hay un mayor porcentaje de tumores poco diferenciados en las pacientes metastásicas, siendo los más frecuentes los tumores grado 2 y 3, lo que se traduce en una peor sobrevida global. En nuestro trabajo también se vio lo mismo, siendo los tumores más frecuentes los poco diferenciados y teniendo menor sobrevida. En cuanto al tipo de metástasis, también hay diferentes trabajos que hablan de la frecuencia del tipo de metástasis en las pacientes con estos tumores, siendo mucho más frecuentes las metástasis óseas, como por ejemplo en este trabajo de James o en el del Instituto de Sao Paulo, en el que se ve un porcentaje de metástasis óseas entre un 50 y un 60%. En nuestro trabajo el porcentaje fue mucho mayor, en un 91%. En cuanto a la sobrevida, según el tipo de metástasis óseas, se ha visto que las metástasis óseas únicas son las que tienen una mayor sobrevida global. En nuestro trabajo no fue así, las metástasis óseas únicas tuvieron una menor sobrevida, pero también puede deberse a otros factores que intervinieron, como por ejemplo eran pacientes que tenían tumores T2, poco diferenciados, eran tumores luminales B. En cuanto a la inmunohistoquímica, se ha visto que los tumores luminales A y B producen en mayor frecuencia metástasis del tipo ósea, y los tumores triple negativos y HER2 en mayor frecuencia metástasis viscerales. En nuestro trabajo también fue así, las metástasis óseas se presentaron más frecuentemente en tumores luminales A y B, y las metástasis viscerales en tumores HER2 luminales B. Pero no fue así en el caso de los tumores triple negativos, que solamente presentaron metástasis óseas, pero una sola paciente tuvo un tumor triple negativo, así que el N es muy bajo también. Se ha visto que ante la aparición de metástasis viscerales disminuye mucho la sobrevida global de estas pacientes, como por ejemplo en este trabajo que habla de las metástasis hepáticas, se ha visto una pobre sobrevida global, entre un tiempo entre 4 y 8 meses, nuestra paciente tuvo una sobrevida del 50%, la paciente que falleció tenía metástasis múltiples y tuvo progresión de la enfermedad, y la otra paciente tuvo una buena evolución. En el último estudio que se le realizó en este año tenía ecografías normales, con un tiempo de seguimiento de 82 meses. Pueden ser también que eran tumores luminales B, HER2, tuvieron buena respuesta también al tratamiento quimioterápico y con trastuzumab. En cuanto a las pacientes con metástasis hepáticas, también se ha visto una baja sobrevida global, con una media de 22 meses. Nuestra paciente tuvo, en nuestro caso hubo una sobrevida del 100%, igual una sola paciente tenía metástasis pulmonares, pero también es poco el tiempo de seguimiento y es un N muy bajo. Esta paciente en los últimos años tuvo progresión de su enfermedad, tuviendo que recibir tratamiento con TDM1, con el cual anduvo muy bien, tuvo muy buena respuesta. En cuanto al tratamiento quirúrgico, hay varios estudios que hablan sobre la sobrevida global en pacientes con metástasis de cáncer de mama. Por ejemplo, estos trabajos o el trabajo indio, en el que habla que no hay una mejoría en la sobrevida global en las pacientes a las que se le realiza
tratamiento quirúrgico locorregional. Sí hay una mejoría en la sobrevida libre de progresión local, pero por ejemplo en el trabajo indio se vio que no había una mejoría en la sobrevida libre de progresión a distancia, al contrario, que se cree que es por un aumento en las micrometástasis. En contraparte con estos trabajos está el trabajo turco, en el cual se vio al principio en un seguimiento de 3 años no se veía mejoría en la sobrevida global, y después en un seguimiento a 5 años sí se vio una mejoría en la sobrevida global, pero en un subgrupo específico de pacientes, que eran pacientes que tenían un mejor pronóstico, tumores luminales, con metástasis óseas, y también menores de 55 años. En nuestro trabajo, el tratamiento quirúrgico no mejoró la sobrevida, al contrario, la empeoró, que puede deberse también a una demora en el inicio del tratamiento sistémico. Igualmente, la conducta es analizar cada caso en particular, y reservando el tratamiento quirúrgico para las pacientes en las que se necesita un control local, como por ejemplo pacientes con tumores ulcerados o de gran tamaño, sangrantes. Bueno, en cuanto al tratamiento sistémico con quimioterapia, se ha visto en los diferentes trabajos una mejoría en la sobrevida global en las pacientes que reciben tratamiento sistémico, pero principalmente en las pacientes con tumores metastásicos viscerales, o en aquellas pacientes triple negativos o tumores HER2. No así en las pacientes luminales, en las cuales el estándar es el tratamiento hormonal. En nuestro trabajo no se ha visto diferencia entre pacientes que han realizado, como en aquellas que no realizaron quimioterapia, igualmente es un N muy reducido. También puede haberse producido un sesgo de selección, ya que no se aleatorizaron en las pacientes que realizaron y a las que no realizaron quimioterapia al azar, sino que las pacientes que no la realizaron probablemente tenían mejores factores pronósticos, eran tumores luminales, de menor tamaño, y tampoco se incluyeron en el trabajo otras estrategias terapéuticas que actualmente están en uso y que han demostrado mejorar la sobrevida, como por ejemplo los inhibidores de ciclinas, asociados a un inhibidor de aromatasa, o en segunda línea los inhibidores de ciclinas con el fulvestrant, el exemestane, otros tipos de tratamientos. Podemos concluir que el porcentaje de tumores de mama metastásicos con tamaño tumoral T1 y T2 al inicio del diagnóstico fue muy bajo, un 1,8%. La mayoría correspondió a tumores de mama tamaño T2 en un 82%, de tipo luminales B y poco diferenciados. Las metástasis más frecuentes fueron las óseas en un 91%, y se evidenció mayor sobrevida global en pacientes con tamaño tumoral T1, pacientes con metástasis pulmonares, aunque fue un solo caso, y dentro de las pacientes con metástasis óseas, las de tipo múltiple, y pacientes con tumores bien y moderadamente diferenciados. Hubo una similar sobrevida global en las pacientes que realizaron quimioterapia como en las que no, y no hubo mejoría en las pacientes que realizaron tratamiento quirúrgico locorregional. Igualmente, bueno, la idea es continuar con el trabajo para ampliar un poco la muestra y poder valorar mejor la relación entre las variables y la sobrevida global. Bueno, muchas gracias. Bueno, el tratamiento de la mama siempre en el estadio 4 es controvertido. Algunos dicen que hay que hacer tratamiento local cuando hay metástasis óseas para evitar las metástasis viscerales, y otros dicen que no hay una gran diferencia cuando la enfermedad se diseminó, quizás la ósea sea el primer paso. Yo vi que tenían un 25% aproximadamente de mastectomías. ¿Por qué motivo fue? Y probablemente fue por el tamaño tumoral, tamaños tumorales más grandes, tumores T2. Igualmente el trabajo también viene desde el 2005. Actualmente por ahí las terapéuticas o las conductas son otras. Okay. Y después también vi que había otro porcentaje importante de biopsia de ganglio centinela. Sí. ¿Eso con qué criterio se hace en una paciente con estadio 4 una biopsia de ganglio centinela, que eso se supone que son axilas clínicamente negativas? Bueno, en muchas pacientes, más que nada al principio del trabajo, a veces se entraba a operar, más que nada cuando eran tamaños T1, se entraban a operar sin estudios de diagnóstico,
Y después en el momento, o ahí después de la cirugía, nos encontramos con que eran tumores metastásicos, que pasaba mucho. Ok. Muy bien. Bueno, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Bueno, gracias, doctora. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos entonces al último trabajo, manejo actual de las lesiones B3, encuesta a los miembros de la Sociedad Argentina de Mastología, de los doctores Bedward, Candás, Iseta, Coborno, González Zimmerman, Acevedo, Bermi, Ocampo y De Facio, y Juan Luis Uribe. Gracias. Bueno, hola a todos, mi nombre es Julia Berward, soy fellow del Hospital Británico de Buenos Aires y el trabajo que voy a presentar se titula Manejo actual de lesiones B3, encuesta a los miembros de la Sociedad Argentina de Mastología. A modo de introducción, el manejo de las lesiones B3 es fuente de controversia y existe una tendencia actual hacia un manejo más conservador. La escasez de estudios diseñados y la variación en la tasa de subestimación diagnóstica publicada para cada una de estas lesiones dificultan la unificación de su manejo. El presente trabajo se basó en la encuesta publicada por Falomo y colaboradores en 2019 en Estados Unidos, la cual trató el manejo de las lesiones B3. Y concluye que hay un heterogéneo manejo entre los distintos centros del país e incluso entre los profesionales de una misma institución, llegando hacia alrededor del 86%. El objetivo que nos planteamos fue analizar la conducta actual en el manejo de las lesiones B3 entre los miembros de la Sociedad Argentina de Mastología, para lo cual se envió por correo electrónico una encuesta anónima a los 787 miembros de la SAM en el periodo comprendido entre julio y septiembre del 2021. La encuesta está compuesta por dos secciones, una primera con datos demográficos y una segunda acerca del manejo de cada una de estas lesiones. Indagamos acerca de la hiperplasia ductal atípica. Dentro de la neoplasia lobulillar incluimos a la hiperplasia lobulillar atípica, a la atipia epitelial plana, a la cicatriz radiada, a las lesiones papilares con y sin atipia y al tumor filodes. Y la pregunta fue, ante el diagnóstico de cada una de estas lesiones, en biopsia por punción percutánea con adecuada correlación radiológica patológica, ¿cuál era su recomendación? Las opciones fueron la decisión quirúrgica, el seguimiento ya sea 6 meses o anual, repetir punción bajo sistema de vacío y depende de ciertos factores, que fue la única a especificar. Luego realizamos un subanálisis dependiendo la pertenencia o no a una unidad de mastología y según especialidad. Mastología versus especialistas en diagnóstico por imágenes. Con respecto al análisis estadístico, las variables categóricas se describen con el recuento numérico y el porcentaje de cada categoría. Al comparar las proporciones se implementó el test de Fisher y se consideró como estadísticamente significativo una P menor de 0,05. Pasando a los resultados, obtuvimos un 28,7% de respuestas, que fueron 226 miembros del total de 787. Con respecto a los datos demográficos de los encuestados, vemos que en su mayoría fueron mastólogos en un 60% de los casos, seguido de especialistas en diagnóstico por imágenes en un 19% de los casos. También respondieron ginecólogos, cirujanos generales y anatomopatólogos. Con respecto a si trabajaba en una unidad acreditada por la SAM o no, el 65,9% sí trabajaba en una unidad acreditada por la SAM. Y respecto al año de ejercicio, más de 10 años, el 62,8% de los encuestados. En estos gráficos de torta podemos ver el manejo de cada una de las lesiones. Y fíjense que en rojo está representada la decisión quirúrgica, que fue la elección de la mayoría de los encuestados, primando para el tumor filodes, la lesión papilar con atipia y la hiperplasia ductal atípica. Para el resto de las lesiones hubo un manejo más variable. Y en esta tabla se puede ver mejor que un 96,5% de los encuestados eligió la decisión quirúrgica para el tumor filodes y para la lesión papilar con atipia, y un 79,2% para la hiperplasia ductal atípica. Fíjense que la opción repetir biopsia asistida al vacío, considerando la terapéutica, fue la menos elegida por los encuestados, menos del 10% para todas las lesiones. Y la conducta de seguimiento, ya sea control a 6 meses o anual, fue la más elegida para la lesión papilar sin atipia, para la atipia epitelial plana y para la hiperplasia lobulillar atípica.
Con respecto a los factores nombrados para definir conducta por parte de los encuestados fueron la edad de la paciente, comorbilidades, el alto riesgo, antecedentes familiares, posibilidad de seguimiento, calibre de la aguja de punción utilizada en el diagnóstico, si la lesión era palpable o no, si quedaba una imagen remanente por pospunción, el tamaño de la lesión, secreción por pezón o época de pandemia COVID-19. Si hacemos una comparación entre aquellos pertenecientes a la unidad de mastología y los no pertenecientes a la unidad de mastología, vimos que los dos grupos obtuvimos respuestas muy similares, y para la única lesión B3 que obtuvimos diferencias estadísticamente significativas fue para la cicatriz radiada, que fue para la opción, depende de ciertos factores, que obtuvimos una P de 0,09, esta opción más elegida por aquellos pertenecientes a la unidad de mastología. Y para el resto de las lesiones no obtuvimos diferencias estadísticamente significativas, con porcentajes muy homogéneos entre ambos grupos. Ahora bien, si comparamos por especialidad, mastólogos versus especialistas en diagnóstico por imágenes, acá sí vemos diferencias estadísticamente significativas. Para la hiperplasia ductal atípica, en la opción de repetir punción por parte de los imagenólogos, en la hiperplasia lobular atípica por parte de repetir punción con una P estadísticamente significativa de 0,008, y con la escisión quirúrgica por parte de los mastólogos más frecuente que los imagenólogos en la hiperplasia lobular atípica. Y para la atipía epitelial plana, depende de ciertos factores, por parte de los imagenólogos resultó estadísticamente significativa al compararlo con los mastólogos. Si bien para el resto de las lesiones no hubo diferencias estadísticamente significativas, como podemos ver en esta tabla, fíjense que en verde está remarcada la opción de repetir biopsia asistida por vacío para atipía epitelial plana, lesión papilar y cicatriz radiada. Fue una conducta más elegida por los imagenólogos. Pasando a la discusión, una limitante del presente trabajo fue la escasa tasa de respuesta, que fue del 28%, cifra similar a la publicada por García y colaboradores en otra encuesta realizada a la Sociedad Argentina de Mastología en el 2021. En la encuesta de Falomo y colaboradores, ellos obtuvieron un 69% de respuesta. Con respecto a la opción con respecto a la encuesta de Falomo, la opción quirúrgica fue la más elegida por los encuestados, con un 95% de elección para hiperplasia ductal atípica y lesión papilar con atipía. Ellos no incluyeron en su trabajo al tumor filodes. En nuestra encuesta, como comenté antes, un 96,5% para tumor filodes y lesión papilar con atipía, seguía con el 79,2% para la hiperplasia ductal atípica. Estos son los gráficos de la encuesta de Falomo y colaboradores, y vemos que para las lesiones papilares benignas, hiperplasia lobular atípica, carcinoma lobular in situ clásico, atipía epitelial plana y cicatriz radiada, también obtuvieron un manejo más heterogéneo por parte de los encuestados. Voy a comentar brevemente las guías y los consensos vigentes actualmente del Reino Unido, de la Sociedad Americana de Cirujanos, y el primero y el segundo consenso de lesiones B3 europeo. Las guías del Reino Unido hablan de: frente a una neoplasia lobular, ya sea diagnosticada por biopsia core o biopsia asistida por vacío, o sea, 14 Gauge o BAB, todo paciente debe ser discutido en un ateneo multidisciplinario, y se puede optar por la biopsia escisional, la cual permite extraer más de 4 gramos de tejido. Y luego, si no hay discordancia anatomopatológica ni subestimación diagnóstica, continuar con mamografía anual. Lo mismo proponen para la atipía epitelial plana, y lo mismo para la cicatriz radiada y la lesión papilar sin atipía. Para la lesión papilar con atipía, para la hiperplasia ductal atípica y para el tumor filodes, hablan de directamente realizar la escisión, independientemente de si la biopsia fue obtenida por 14 Gauge o biopsia asistida al vacío. Con respecto al otro consenso, ellos hablan de que el manejo debe ser llevado a cabo por un grupo multidisciplinario, considerando decisión de la paciente, la correlación radiológica patológica, el grado de subestimación diagnóstica de la lesión, riesgos de la paciente, comorbilidades, expectativa de vida y posibilidad de seguimiento. Nuestros encuestados, además de estas opciones, nombraron el calibre de aguja utilizado durante la punción y la pandemia COVID-19. Frente a la hiperplasia ductal atípica, recomiendan la escisión. Frente a la neoplasia lobular,
la escisión o observación. Y frente a la etipía epitelial plana, si se excluye a hiperplasia ductal atípica, sugieren el seguimiento. Frente a la lesión papilar, si la misma no es palpable y no hay atipía, también consideran el seguimiento. Para la cicatriz radiada, la escisión de la misma, y para el tumor filodes, la escisión. Con respecto al consenso de lesiones B3 publicado en 2019, se plantearon 3 preguntas. En caso de lesión B3 diagnosticada por biopsia core, ¿debería realizarse siempre la escisión? En caso de escisión, ¿debería hacerse por biopsia asistida por vacío o por biopsia quirúrgica? Y por último, si la lesión B3 es diagnosticada por biopsia asistida vacío y completamente removida, si se debe hacer seguimiento, repunzar por biopsia asistida por vacío o realizar biopsia quirúrgica. Se concluye que la biopsia quirúrgica es mandataria para la hiperplasia ductal atípica y el tumor filodes, y para el resto de las lesiones se podría realizar la biopsia asistida al vacío. Con respecto a nuestros encuestados, la opción de repetir punción, como comenté al principio, no superó el 10%. Cuando se realizó un subanálisis por especialidad, esta opción fue la elegida en su mayoría por imagenólogos. Y al comparar mastólogos versus especialistas en diagnóstico por imágenes, resultó estadísticamente significativo por parte de los imagenólogos a realizar repunción para hiperplasia lobulillar atípica e hiperplasia ductal atípica. En los últimos años se han publicado estudios que avalan la seguridad del método de biopsia asistida por vacío, terapéutica o escisional, pero los mismos se caracterizan por ser en su mayoría retrospectivos, carecer de un número significativo de pacientes y de poseer escaso tiempo de follow-up. Como conclusión, los resultados de la presente encuesta ponen de manifiesto la variabilidad que existe entre los profesionales en el manejo de las lesiones B3 y la necesidad de implementación de guías con censos locales al respecto. El manejo de estas lesiones debe realizarse dentro de un equipo multidisciplinario, analizando cada caso en particular y el riesgo individual de cada paciente. Muchas gracias. Muy buena la presentación, Bueno, doctora. gracias. ¿Alguna pregunta del auditorio que quieran hacer? Bueno, no hay duda que es el tema del momento y que se necesitan reuniones de consenso y como para tratar de hacer todo lo mismo. Hay lesiones que yo creo que todavía están son del patrimonio de la cirugía, como son las lesiones papilares con atipía, los tumores filodes y la hiperplasia ductal atípica, ¿no? Cuando esto se habla en un ámbito de imagenólogos, ellos dicen que si hay una buena correlación entre la imagen y uno puede por biopsia asistida extraer toda la lesión, se quedarían tranquilos. Eso todavía lo tenemos que madurar y hacer este tipo de reuniones como para poder hacer todo lo mismo. Pero bueno, esto es lo que vemos hasta ahora y lo que sabemos y es lo que nos guía en el futuro como para poder hacer algún tipo de cambio en el que cada vez estamos más descalando los tratamientos. ¿Alguna pregunta, doctor Reller? Quería felicitarlos por el trabajo y quería recalcar lo que la doctora dijo, de que no es repetir la misma biopsia por vacío que ya se hizo, porque en general estas biopsias se hacen con agujas de 11 gauge o a lo sumo de 9 gauge. Para poder sacar 4 gramos 7. de... ¿Qué? Se necesita una aguja de 7. Agujas de por lo menos 8 o 7, haciendo entre 15 y 25 muestras para llegar a los 4 gramos de tejido, y a su vez uno tiene que estar seguro de que cuando recorrió sacó por lo menos casi toda la lesión radiológica visible, así que también hay un límite por el tamaño de la lesión, es decir, por lo menos que ese sea el concepto de qué significa repetir la biopsia por un sistema de vacío. Es como una excisión por vacío, más que una biopsia por vacío. Perfecto. Sí, ¿Hoy la piden? Yo nunca hice una. Nosotros estuvimos por hacer una sola paciente que
tenía muchas comorbilidades y no podía operarse, pero hay pacientes que manifiestan que tienen mucho dolor con la punción y ella no quería repunzarse, era una lesión papilar sin atipías, así que bueno, la paciente comprendió los riesgos y se controla hasta el día de hoy. Pero la realidad es que no tuvimos ningún caso todavía de ese tipo biopsia asistida al vacío escisional. decisional. Bueno, muy bien. Sí. Es muy difícil poder hacer inclusive el seguimiento de estas pacientes, porque todas están asociadas a lesiones de bajo grado. Es decir, que poder pesquisar cualquier evolución de estas lesiones lleva bastante tiempo de seguimiento, y ninguno de los trabajos realizados tiene el seguimiento suficiente. Y tampoco, es decir, no todas las pacientes se operan, es decir, que es imposible poder saber. Y como el grado de subestimación, excepto en las que sí se operan, que son la hiperplasia ductal atípica, el filoides y el papiloma con atipía, es bajo, entonces es por eso que está tal el cuestionamiento en cuál es la conducta apropiada. 25-30%. No, en esas sí, pero en las otras es casi siempre menor al 10%. Claro. Entonces, por eso es que vas a operar el 90% y no vas a encontrar nada. No vas a encontrar eso. Bueno, muchísimas gracias. Damos por terminado entonces la sesión y los esperamos el jueves último de octubre 27. Gracias.